Muy bien. La reunión de esta noche, pues ahí usted puede ver el título en pantalla y se llama La lucha de Jacob con el ángel. Este incidente de la lucha de Jacob con el ángel, la verdad que es un incidente muy interesante precisamente que vale la pena que nosotros podamos comentar. Y no solamente eso, ¿no? Sino que aparte de comentar, pues incluso que podamos sacar las lecciones importantes que tiene esa narración, porque a pesar de que tiene sus elementos un poco controversiales, le diré, pero también a la vez pues tiene unos sus elementos muy bonitos que vale la pena considerar. Así que vamos a comenzar primeramente leyendo lo que tiene que ver con la historia. Y en ese caso la descripción del evento pues está en Génesis 32, del 22 al 32. Ahorita pues vamos a comenzar primeramente con lo que es la lectura de la primera parte. Hermano Jan, si nos hace el favor de leer el Génesis 32 del 21 al 24. Génesis 32 del 21 al 24, que es el que está en pantalla. Con gusto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Correcto. Ahí es donde prácticamente comienza a hacer la descripción, ¿no? De que en este caso, para que nos vayamos ubicando un poco en la historia, estamos hablando pues de que ya se había dado el incidente de que Esaú y Jacob pues habían peleado, que el robo, la venta de la primogenitura, el robo de la bendición, que Jacob había estado donde el tío Labán. Y ahora pues ya estamos en la situación de que ya él regresa de allá, de precisamente de Ur, pero se topa con un problema, ¿no? De que quien le está esperando precisamente en su tierra es su hermano. Y una de las cosas tremendas es el hecho, pues, de que, si ustedes recuerdan, en en algún momento, pues, Esaú dijo, no, después de que mi papá se muera, mi hermano sigue, ¿va? Entonces, como que era un poco complicado regresar y aquí decir, bueno, ¿y mi hermano qué se supone? Mi hermano, ¿qué se supone que, cómo me va a recibir o realmente todavía me va a querer matar, ¿va? Entonces eran situaciones de que él en ese momento, digámosle así, que todavía no tenía una respuesta. Luego la otra parte del incidente está acá, mire, en Génesis 32 del 25 al 28. Hermano Alex, ¿será que nos puede leer Génesis 32 del 25 al 28? El segundo párrafo que está en pantalla. Génesis 32 del 25 al 28. Si va en tráfico o algo así, me dice y buscamos a alguien más que nos ayude. Bueno, Oscar, si lo lees, por favor, Génesis 32 del 25 al 28. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Correcto. Entonces ahí tenemos esa situación, cómo está esa segunda parte del párrafo. Y la tercera parte del párrafo es esta, mire, que es precisamente la parte que está en Génesis 32 del 29 al 32. Hermana Gladys, ¿nos puede leer Génesis 32 del 29 al 32? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Me dijo 32 del 29 al 32. Así es. Amén. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo,
porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Correcto. Entonces vea usted de que ahorita, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente, digámosle así, que hemos hecho lo que es la lectura del pasaje. Y de lo que hemos leído hasta ahorita, pues como que hay algunas preguntas que muchas veces cuando se habla acerca de él, como que son situaciones que vale la pena considerar. Una de ellas es, por ejemplo, mire, y la lucha fue literal, ¿verdad? Si fue literal o fue espiritual o cómo se supone o qué fue lo que se supone que sucedió. Si es sobre este punto, consideremos lo siguiente. Recuerde pues de que el libro de Génesis prácticamente es lo que el libro de Génesis tiene es historia, ¿verdad? Entonces en ese aspecto, si lo vemos desde ese punto de vista, el libro de Génesis no es poético. Entonces, como no es poético, sino que entra en la clasificación de historia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos de entender de que precisamente el evento fue real y fue literal. Le digo esto porque yo recuerdo haber escuchado a alguien que cuando explicaba este pasaje, él decía, mire, decía él, es que la Biblia no dice de que Jacob luchó contra el ángel, sino que dice que Jacob luchó con el ángel. Entonces él decía, bueno, y entonces, ¿y la lucha cómo fue? Decía él. La lucha fue en oración, decía él. Pero bueno, aunque es una zapada interesante, pero como que hay ciertas cosas que no explican. Otra cosa también que es interesante es que precisamente las escrituras, por lo menos en el pasaje de Génesis, no le dan el nombre de ángel, sino que usted se fija de que acá en el versículo 25 dice, y cuando el varón, o sea, la escritura únicamente lo identifica con esa categoría de varón. Luego también, por ejemplo, en el 24, usted se fija que dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, en ambos casos, pues las escrituras no lo especifican dentro de la categoría de un ángel, sino solamente dicen que era un varón. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que si el evento es literal, pues lo más seguro es que sí. ¿Y por qué razón sí? Ah, bueno, porque entre otras cosas, Jacob salió cojeando de la cadera, ¿va? O sea, de que lo que ocurrió allí definitivamente tuvo un efecto literal sobre su persona. Entonces, en ese aspecto, si lo vemos por ahí, la lucha fue literal. Otra cosa también que a veces se discute es, ¿y por qué el varón quería irse al amanecer? ¿Verdad? Porque está esa situación de que dice que cuando estaba amaneciendo, le dice el varón, déjame ir porque ya está amaneciendo. Bueno, ¿y qué problema había en que estuviese amaneciendo? ¿Va? Claro, a medida que nosotros vayamos profundizando en la narración, nos vamos a dar cuenta que este varón quería irse porque en ese día, Jacob y Esaú se iban a encontrar. Entonces, en ese caso, este varón quería solo que Jacob lo viera, no que Esaú lo viera. Entonces, en parte de eso explica la cuestión esta de la urgencia. Bueno, ¿y por qué se quiere ir? Pues que le tiene miedo a la luz del día o como que fuera alguna especie de vampiro o algo que se parezca, ¿va? No, sino que lo que sucedía era de que precisamente en ese día Esaú y Jacob se iban a encontrar. Otra cosa también es la cuestión esta, ¿por qué no podía vencer a Jacob? ¿Verdad? ¿Por qué no podía vencer a Jacob? Claro, una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es, ¿y realmente el objetivo del varón era vencerlo? Lo más seguro es que no, ¿va? Lo más seguro es que no. Y no precisamente porque, entre otras cosas, usted se fija en las escrituras de que, vaya, por ejemplo, en el libro de Reyes, menciona las escrituras de que si digamos que interpretásemos a este varón como un ángel, una de las cosas que mencionan las escrituras de que un ángel mató a 185,000 en una sola noche, ¿no? Si fuese un ángel. Entonces, en ese aspecto, pues como que el asunto no era, ay, es que mire, entonces Jacob era un superhombre, no, sino que el propósito de este varón definitivamente que no era el derrotar a Jacob físicamente, ¿va? Que esa es una de las cosas que precisamente al ir entendiendo todos esos detalles, vamos a entender, por ejemplo, algunas de las cosas que se dan. La otra cosa que también es interesante es, por ejemplo, de que quién era ese personaje, ¿verdad? ¿Quién se supone que era para que, entre otras cosas, pues, haya bendecido a Jacob? Y otra de las cosas que también dice Jacob cuando lo ve es que dice, vi a Dios cara a cara. Entonces,
quién es ese personaje. Y la otra cosa que también es interesante es que qué propósito tenía el evento. Porque fíjense que muchas veces cuando se discute este pasaje, a veces lo que se hace es que se discute el pasaje él solo, ¿va? Como que si no hubiera un antes y un después. Pero ¿qué es lo que sucede? El entender ese antes y el después nos va a ayudar a entender, por ejemplo, algunas de las preguntas que estamos planteando acá, ¿verdad? Como por ejemplo de que por qué el varón quería irse al amanecer, por qué no podía vencer a Jacob, quién era ese personaje y la finalidad del evento. Entonces el entender de que esa lucha de entre Jacob y este varón está, digámosle así, enlazada en una historia, nos va a ayudar a entender precisamente ese tipo de detalles. Hasta ahorita de lo que hemos planteado, ¿alguien quisiera aventurarse alguna opinión sobre todo esto que hemos dicho, sobre hasta antes de este momento, cómo lo han entendido o cómo se los han explicado? ¿Alguien quisiera aventurarse ahorita a dar una explicación? A ver, ¿alguien se anima? Maestro, yo A lo ver, que he dígame. escuchado es que conforme a que las escrituras todo tiene propósitos desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, parece ser que también había un propósito a que Jacob, porque posteriormente me parece la propuesta que usted hace de un antes y un después, y en este caso conecto con el después, porque cuando ya se encuentran con Esaú, Jacob eh, sale al encontrarlo y él cojea. Y entonces Sí. se cree que también en base a eso Jacob, Saúl tuvo como compasión al Lástima. verlo a él, ¿verdad? Esa es una de las cosas que he escuchado. Mire, pero qué interesante apreciación. Mire qué interesante apreciación. Veamos, ¿alguien más de lo que haya escuchado hasta este momento antes de que vayamos a dar la explicación? ¿Qué otra cosa ustedes han escuchado sobre este incidente de Jacob? A ver, Oscar, dime. Que básicamente este evento sirvió para cambiar la vida de Jacob, siendo Jacob, como su nombre lo decía, un engañador, ya una persona escogida por Dios, que hasta le cambió el nombre de Israel. Ujú. Muy bien, muy bien. El hecho de que definitivamente se da ese incidente, de que esta lucha es un antes y un después. Porque fíjense que hay una cosa bien interesante en esto, de que a partir de ahí la vida de Jacob cambia. Tiene un cambio, pero radical, ¿va? Tiene un cambio totalmente radical. Entonces, ese es otro de los puntos que también es importante. Veamos, ¿alguna última opinión ya antes de que empecemos a darle forma al asunto? Sí, Pastor, dígame. yo algo similar escuché como una enseñanza espiritual, ¿verdad? Acerca de eso, de que todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios no vuelve a ser el mismo. Es correcto, es correcto. Y vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando Jacob identifica a este personaje, en el 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces se ve de que él entiende que con quien estaba luchando, por decirlo así, era con Dios. Entonces vea usted de que algunas de las ideas que han mencionado, pues son muy importantes y nos van a servir precisamente para establecer qué fue lo que sucedió en ese momento, ¿no? Sobre por qué se dio la lucha, cuál era la finalidad y quién era ese personaje. Ahora, retomando el asunto que estamos hablando de que la historia tiene un antes y un después, hay una cosa que es bien interesante, que nosotros podamos entender y es esta. Bueno, ¿y Jacob cómo era antes? Jacob cómo era antes. Porque fíjese que aquí se da una situación. Mire, por ejemplo, lo que dice Génesis 25, del 29 al 34. ¿Quiero ver? Sí, del 29 al 34. Hermano Hernán, ¿será que nos lo puede leer, por favor? Génesis 25, del 29 al 34. Amén. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues
me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Correcto. Vea de que en este caso pues está este incidente en el que Esaú vende la primogenitura, pero fíjese que aquí se dan algunas situaciones que es interesante aclarar. Una de ellas es el hecho de que Jacob no era ningún sencillo. Pues sí, porque ve que Esaú viene con hambre. Vaya, y una cosa hubiera sido, mira, te voy a dar comida, pero haceme un favor después. No, sino que se le fue a la yugular, ¿va? Porque le dijo, quiero la primogenitura. Fíjese que con la primogenitura pasaban dos situaciones. Primero, el ser el primogénito era un acto de gracia de Dios, en este sentido. Nadie elige ser el primogénito. O sea, cuando nosotros estamos antes de nacer, no nos preguntan, mira, y si son dos hermanos, ¿vos querés ser el primero o el segundo? O si son cinco, ¿querés ser el último para estar en la moto? Esa pregunta no nos la hacen. Entonces, ¿quién toma esa decisión? Dios. Esa es una primera cosa, de que la primogenitura es algo que Dios decide en un acto soberano de que quién va a ser el primogénito y quién va a ser el segundo. La otra cosa que también tiene la primogenitura es lo siguiente, que al repartir herencia, el primogénito tenía derecho a doble porción. Entonces, en este caso, como eran dos hijos, ¿qué era lo que sucedía? De toda la riqueza de Isaac, una porción le iba a tocar a Jacob, que en este caso era el segundo, y dos le iban a tocar a Esaú, que era el primogénito. Entonces, por eso es que Jacob, que no era ningún sencillo, él dijo, bueno, ya que este señor viene con hambre, mira, papito, te doy comida, pero me vendes la primogenitura. Ah, sí, dijo aquel, yo te la doy. Claro, él en el momento, Esaú, no pensó digámosle así, lo que estaba haciendo, ¿verdad? En el sentido de decir, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve, pues? ¿A mí de qué me sirve que yo sea el primogénito? Entonces, en ese momento, como él tenía hambre, como tomó una decisión cortoplacista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En esa decisión cortoplacista, él dijo, vaya, pues sí, yo te la vendo, le digo, y de hecho eso fue lo que hizo, ¿va? El problema fue aquí, mire, el problema fue aquí. Mire lo que dice Génesis 27 del 32 al 35. Hermano Cristian, si nos lo puede leer, por favor. Génesis 27 del 32 al 35. Amén, pastor, con gusto. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de sus padres, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ajá, mire, entonces aquí está el empalme que en el momento que Esaú vendió la primogenitura, él no se puso a pensar. La primogenitura por sí sola no servía, digámosle así, que no hacía mayor cosa, por decirlo de una manera, ¿verdad? Porque simplemente era un regalo de Dios en el cual Dios había tomado la decisión de quién iba a ser el primogénito. La primogenitura se amarraba con la bendición en el sentido de que el primogénito tenía derecho a doble porción de la herencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Como Jacob llegó disfrazado y que le ayudó la mamá y todo lo de la historia que nosotros conocemos, engañan a Isaac, le hacen creer que era Esaú. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de que entonces, ¿quién era el primogénito ahora? El primogénito ahora era Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú se la había vendido. ¿Sabe dónde estuvo la trampa?
sabe dónde estuvo la trampa y dónde estuvo lo malo y por qué lo que Jacob hizo estuvo mal. La trampa estuvo en lo siguiente, porque si ellos hubieran actuado correctamente, Jacob le hubiera dicho a Isaac, mira, fíjate de que Esaú me vendió la primogenitura, así que el primogénito soy yo y dame la bendición del primogénito. Pero ¿qué es lo que hubiera sucedido? Si lo hubieran hecho hablado, no había ningún crimen. El asunto fue que lo engañaron a Isaac para que le diera la bendición del primogénito. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ¿qué es lo que sucede? Lo que Jacob hizo estuvo tremendamente mal. Lo que Jacob hizo estuvo tremendamente mal. Ahora, claro, está la cuestión esa de que tal vez alguien dice, bueno, y no que la escritura dice que el mayor servirá al menor. Claro que sí, el mayor iba a servir al menor, pero no haciendo trampa. Entonces, lo que nosotros nos topamos ahorita con Jacob, ¿qué era? Es que este Jacob era un tramposo, este era capaz, así como dicen algunos, si pudiera vender a la mamá lo haría, ¿verdad? Entonces, ese era el problema que se estaba dando con Jacob. Entonces, primero se había engañado al hermano, después engaña al papá y obtiene la bendición del primogénito, que aunque sí le correspondía, porque Esaú se la había vendido, aunque sí le correspondía, pero hubiera sido que le hubieran dicho a Isaac, mira, fíjate de que Esaú ya no es el primogénito, porque la vez pasada él vino con hambre, yo le dije que le daba comida, que me vendiera la primogenitura, y él dijo que sí. Iban a llamar a Esaú y iban a decir, ¿es cierto? Sí. Así debió hacerse la cosa si se hubiera hecho por la vía legal. El problema es de que se hizo por la vía de la trampa. Es que fíjese que este Jacob sabe cómo era de aquel tipo de gente. Yo creo que muchos hemos escuchado ese dicho que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ah, pues sí, es bien bonito cuando yo lo hago, ¿va? Pero cuando a mí me lo hacen, como que no deja de ser un poco feo, ¿va? Entonces, en este aspecto se da esa situación precisamente de que lo que Jacob hizo estuvo mal. Pero, y aquí es donde vienen los pero el problema es qué era lo que iba a hacer Dios ante lo que hizo Jacob. Porque estamos viendo de que, digamos, Jacob se aprovechó de su hermano, sabía de que el hermano pensaba bien cortoplacista, ¿verdad? Era de aquel tipo de gente que decía, mire, así como los apostadores, ¿va? Apostemos la casa y lo que yo quiero es jugar, ¿va? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esaú tenía ese tipo de comportamiento. Jacob, que no era ningún sencillo, conociendo a su hermano, le quita la primogenitura, engaña al papá, le dan la bendición del primogénito, y entonces, ¿qué le toca hacer a Jacob? Huir. Dice la escritura que Rebeca le dijo, mira, tu hermano te quiere matar, le dijo, así que lo que tenés que hacer es andate allá donde la familia que vive allá en el extranjero, ¿va? Porque aquí la cosa se está poniendo seria. Entonces, vea qué fue lo que hizo Dios, y aquí es donde viene la parte, digámosle así, la parte de lo que tiene que ver, con la justicia de Dios. Resulta que viene Jacob y huye a donde Labán, que recuerde que Labán era el hermano de Rebeca. Y este Labán, mire, si Jacob era tramposo, Labán tenía doctorado. ¿Verdad? Esa es una de las cosas que ubiquémonos en eso. Si Jacob era tramposo, Labán tenía doctorado. Ahora mire cómo es que Dios le va a empezar a cobrar a Jacob el engaño que hizo. Veamos esta cita de Génesis 24, del 30 al 31. Hermano Alex, ¿será que nos ha ido en la lectura o va en tráfico? Alex Ramírez. Hola. Sí, con gusto. Me dijo, Ayúdenos, por favor, con Génesis 24, 30 al 31. Es esa cita que está en pantalla. amén. 30 al 31. ahorita, porque no lo encuentro. Ah, ¿cómo no? Dice, y cuando vio el pendiente y sus brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre.
vino a él, y aquí estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Fíjese Entonces que, el no, hombre vino hasta a ahí, hermano, casa hasta ahí está bien, y hasta ahí está bien, Labán desató. hasta Ok. ahí está bien. Ahora, miren una cosa, en estos dos versículos las escrituras nos hacen la presentación de que quién era Labán. Y este es precisamente cuando llega el criado de Abraham buscando la esposa para Isaac. Y mire cómo retratan las escrituras a Labán. Dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, dijo, este tiene pisto, ¿va? Algo puedo sacar yo en mi posición de cuñado. Y mire lo que le dice. Y dice en el 31, y le dijo, ven bendito de Jehová. ¿Y desde cuándo si no lo conoces? Pues si te lo acaban de presentar. ¿Por qué estás fuera? Y mire lo que le dice el muy salvaje, va. He preparado la casa y el lugar para los camellos. Te lo acaban de presentar. Pues, Jacob había engañado al papá, se había llevado de encuentro a su hermano, pero en Labán, ¿qué encuentra? La horma de su zapato. ¿Va? Labán se la va a hacer pagar, pero ay, le va a cobrar todos los impuestos, ¿va? Le va a cobrar todos los impuestos. Y mire cómo estuvo la situación con Labán, solo para que vea, solo para que vea esa situación. Mire, por ejemplo, Génesis 29 del 25 al 27. Hermano Jan, si lo lee, por favor. Génesis 29 del 25 al 27. Ahorita, maestro. Ya va a ver qué es lo que ocurre acá. Génesis 29 del 25 al 27. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob le dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace eso así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Mire, aquí comienza el tío Labán digámosle así, siendo como un instrumento para castigar a Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Jacob llega donde Labán, recuerde de que ¿cómo se llama? Labán tenía 2 hijas y le dice a Jacob, mira, me gusta la menor. Así le dijo, trabájame 7 años por ahí, te la doy. Viene la que él trabaja los 7 años, se hace toda la celebración y ya en la noche nupcial le dan a la mayor. A la mañana siguiente se levanta Jacob y le dice, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto que me has hecho? Le digo. Le digo que aquí eso se acostumbra de que primero se casa la mayor y después la menor. Criatura, ¿y por qué no me lo dijiste esos 7 años antes? Se da cuenta cómo es que Labán en este aspecto, los engaños que Jacob había hecho por allá, ¿qué era lo que sucedía? Se iba a encontrar en Labán precisamente a alguien que le iba a hacer pagar todo lo que él había hecho allá. Entonces el asunto es este. Fíjese de que hasta cierto punto Jacob es como aquel tipo de creyente que piensa de que puede ser pícaro, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido gente, por ejemplo, que hay pastores que beben, por decirle algo. Hay pastores que beben y cuando usted le pregunta, mire, y usted que no sabe lo que las escrituras dicen acerca de la bebida. No, hermano, si viera cuando veo hasta con más emoción predico y se convierte en más almas cuando estoy tomado que cuando no tomo. Entonces, ellos siempre le hayan una explicación a las cosas. ¿Va? El asunto es, ¿qué es lo que piensa Dios de todo eso? Entonces, en su momento, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que se dio? Jacob engañó al papá, engañó al hermano. Pero aquí se está encontrando al maestro del engaño.
Y viene el maestro del engaño y ya le hace la primera jugarreta. Y mire la otra cosa que le hace Labán. Mire la otra cosa que le hace Labán. Oscar, léenos por favor Génesis 31 del 38 al 42. Génesis 31 del 38 al 42. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Correcto, porque lo que está sucediendo es de que ya aquí después de 20 años resulta de que viene Jacob y se regresa otra vez a su tierra. Se lleva a las hijas, que ya había trabajado los 14 años por las dos, y a una de ellas se le ocurre llevar los ídolos de Labán a escondidas. Viene Labán, los persigue, los encuentra y comienza la discusión. Comienza la discusión esa de Labán en el sentido, mira lo ingrato que vos sos conmigo. Momento, le dice Jacob, si estamos hablando de ingratitud, vos conmigo te has portado como un tirano. ¿Sabes por qué? Le dice, porque si se perdía una oveja o una cabra, vos a mí me la cobrabas. Vos a mí me la cobrabas. Me has cambiado el salario un montón de veces. ¿Y sabes qué? Le digo, si en todos esos años, si no me ha ocurrido nada malo, es porque Dios me ha protegido. Ahora, hay un asunto en medio de todo esto, que es cierto que aunque Dios lo protegió cuando estaba con Labán, y eso es verdad, pero también Dios permitió que Labán en alguna medida como que fuera un azote para él. ¿Pero por qué razón? Porque Jacob ya venía de engañar gente. Jacob ya venía de engañar gente. Entonces, ¿en qué se estaba convirtiendo Labán? En el instrumento para que Jacob pagara todas las maldades que había hecho. Entonces, en ese aspecto, Jacob no era ninguna hermanita de la caridad, pues. Ahora, ¿y Dios tenía un propósito para Jacob? Claro que sí, pero no así como estaba, sino que antes de que ese propósito de Dios se cumpliera, como que primero como que había que quitarle, así por ejemplo como el escultor, ¿verdad? Que quita la parte de la piedra o de la madera que no necesita para que quede la imagen que él quiere obtener, ¿verdad? Entonces en ese aspecto, estas cosas que Labán le estaba haciendo, tenían como finalidad precisamente el hecho de entender, no, mira, eso que vos has hecho, no creas que vas a salir así nomás, que todo está bien, no, mira, así que aquí Labán te la va a hacer pagar todas juntas. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Bueno, recuerde de que si en todo lo que estamos diciendo, si hay alguna pregunta hasta aquí, pues siéntase en la confianza de poder hacer una pregunta. Si no, pues al final vamos a tener un momento para las preguntas y los comentarios. Pero si no hay preguntas, por el momento seguimos. Luego fíjese que aquí se da otra situación y es lo siguiente. Bueno, llegamos al momento de las lecciones de la lucha. Hoy que ya tenemos el precedente que Jacob no era ningún sencillo, que había engañado a su padre, había engañado a su hermano, se había topado con Labán, que era peor que él. Y entonces ahora ya venimos al incidente con el ángel. Miren, ahora sí venimos al incidente con el ángel. Si usted se fija, una de las cosas que ocurre acá es lo siguiente. Mire, Génesis 32 del 26 al 28. Hermana Gladys, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Génesis 32 del 26 al 28. Amén. Dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Correcto. Aquí es interesante que nosotros podamos hacer la siguiente comparación.
La primera vez cuando Isaac lo bendijo, ¿cómo obtuvo Jacob su bendición? A través de una mentira. Porque cuando Isaac lo bendijo, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo te llamas? Esaú le dijo, pero no era cierto. No era cierto. La primera vez, cuando Isaac lo bendijo, Jacob obtuvo la bendición por medio de una mentira. Es por eso que se topó con el azote de Dios que se llamaba Labán, que le hizo pagar todo lo que acabamos de ver. Pero entonces ahora que está en este incidente, que es el tema central del estudio de hoy, el varón le pregunta, ¿y cómo te llamas? Jacob. Ah, entonces, ¿qué hace aquí? Le dice la verdad. Con Isaac obtuvo la bendición a través de una mentira. Hoy mire cómo cambia el incidente, porque hoy va a obtener la bendición a través de decir la verdad. ¿Cómo así? Ah, bueno, porque resulta de que el nombre de Jacob en el hebreo tiene unos significados bien curiosos. Uno de ellos es, por ejemplo, que toma por el talón, por el incidente ese que nosotros vemos más atrás en el libro de Génesis, que cuando los dos estaban en el vientre de su madre, como que se pusieron a pelear sobre quién salía primero. Y el otro también que el otro nombre, el otro significado, más bien decir que el nombre de Jacob tiene es el de suplantador. La primera vez que le dieron una bendición, ¿qué sucedió? Obtuvo la bendición a base de una mentira. Hoy, ¿qué pasa? Hoy le dice el varón, ¿cómo te llamas? Jacob, o sea, soy suplantador. ¿Verdad? Se imagina lo que para Jacob significó el tener que admitir eso. Para él fue una cosa bien dura. Sí, mira, fíjate que yo soy el tramposo. Yo soy el tramposo, yo soy el que engañé a mi papá, engañé a mi hermano. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, ahora claro, aquí viene Jacob y hoy sí dice la verdad. Ah, entonces como existió ese momento de sinceridad, entonces mire qué es lo que ocurre. Entonces viene el varón y le dice, ok, ahora que tú has sido sincero conmigo, ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. ¿Y qué significa Israel? Contendiente o soldado de Dios. Por eso es que le dice, porque has luchado con los dioses has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero vea qué es la situación que se da y por qué esta lucha de Jacob con este varón es tan importante y por qué le cambian el nombre. Porque en este momento, hasta antes de este momento, ¿qué era lo que sucedía? Jacob había sido una ensarta de mentiras. Había sido una ensarta de mentiras. Hoy que se encuentra con este varón y que este varón lo doblega, ¿cómo te llamas? Ah, yo soy el suplantador. Yo soy el tramposo. Ah, mira qué bueno que ahora que has tenido la sinceridad de decirme quién realmente sos vos, entonces hoy sí te puedo bendecir. ¿Va? Eso viene a ser algo así como lo que dice la escritura de que si confesa, allá en la primera de Juan, ¿va? Que dice que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero que tiene que haber una confesión. Tiene que haber una confesión. Una de las primeras cosas que ocurrió en este incidente, ¿qué fue lo que sucedió? Que Jacob le confesó al varón quién realmente era él. Entonces, como tuvo la sinceridad de decirle, mira, yo soy un tramposo, yo soy un malandrín, yo soy esto, yo soy lo otro. Ah, qué bueno, mira, porque entonces hoy sí te puedo ayudar. Hoy sí te puedo ayudar. Antes, ¿por qué no te podía ayudar? Porque vos le andabas mintiendo a medio mundo. Por eso no te podía ayudar. Pero ahora que me han dicho la verdad de quién sos, hoy sí puedo ayudar. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Fíjese que prácticamente de ahí en adelante resulta que la vida de Jacob cambió, porque mire lo que dice Génesis 37:11. Hermano Cristian, si nos lo lee, por favor. Génesis 37:11 es la última cita que está en la pantalla. Amén, pastor. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Correcto. Aquí en este caso ya es cuando Jacob ya tiene sus hijos y que se da el incidente de que José tenía los sueños y toda la cosa. ¿Qué ve usted? Un Jacob más reflexivo. Por eso es que dice, mas su padre meditaba en esto. Porque una de las cosas que en ese momento pasó por la mente de Jacob era, ¿y si lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que yo hice con mi hermano?
¿verdad? Porque como Jacob, él había engañado a su hermano, había engañado al papá, cuando se topó con el incidente este de que los hermanos de José no lo querían por las cualidades que tenía José, entonces Jacob dijo, mejor no me meto, ¿no? Mejor no me meto porque yo ya cometí el error y no vaya a ser de que lo vaya a cometer otra vez. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura que él hacía? Meditaba en esto. Pero ¿qué fue lo que había pasado antes de esto? Que el varón ya había luchado con él, lo había dejado destrabado de la cadera, le había hecho confesar quién era realmente, lo tramposo que era. Ya habían pasado todas esas cosas. Entonces es por eso de que en este momento nosotros nos topamos con un Jacob que era un poco más reflexivo. Ahora bien, otra cosa que también es importante en esta discusión es lo siguiente, ¿y ese varón quién era? ¿Y ese varón quién era? Porque si usted se fija lo que dice Génesis 32:24, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Si hacemos un poco de recordatorio de nuestras clases de doctrinas bíblicas, lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Con quién peleó Jacob? Peleó con el ángel de Jehová. ¿Y quién se supone que es el ángel de Jehová? Es Jesucristo antes de su encarnación. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos precisamente por el trato tan especial y tan particular que recibe este personaje. Es por eso de que en la lectura que nosotros hicimos, usted se fija que es una de las cosas que dice Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había entendido que quien se le había aparecido era un ser divino, no celestial, porque los ángeles son seres celestiales, pero no son divinos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que entendió Jacob era, yo he tenido un incidente con Dios y el impacto ha sido tan grande que he salido destrabado de la cadera. Entonces, precisamente por esa situación de que en las escrituras el ángel de Jehová es tratado de esa manera tan particular, es por eso de que se entiende que el ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación. Mire lo que sucede con esta otra cita. Hermano Hernán, ¿nos puede leer por favor Josué 5 del 13 al 15? Josué 5 del 13 al 15. Veamos. O hermano Cristian, si nos lo lee, por favor, que creo que veamos ahí. Josué 5 del 13 al 15. Amén, pastor, con gusto. A ver. Estando José, dice, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un ángel que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Respondió, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo, es santo, y Josué así lo hizo. Correcto. Vea de que este personaje aquí aparece otra vez y hay algunas curiosidades. Que Josué se le encuentra y porque llega a los alrededores de Jericó para ver cómo iba a ser la conquista. Y una de las cosas que dice que hace Josué es que lo adora. No es un ángel, porque recuerde que en Apocalipsis, cuando Juan quiso adorar al ángel que le dio la revelación, el ángel le dijo, no, le dijo, adora a Dios, le dijo, yo soy consiervo igual que tú. Pero ¿qué es lo que pasa? Se deja adorar, se deja adorar. Josué le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y este personaje, igual que en el Éxodo, cuando se le apareció a Moisés, que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, por ese trato tan especial que tiene este personaje, es que se entiende que el ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación. Que entonces, ahora ya vamos al asunto. Bueno, y Jacob, ¿con quién habrá peleado? Con el ángel de Jehová, que es Jesucristo antes de su encarnación. Y eso nos va a ayudar a entender si realmente el propósito del ángel era derrotarlo o qué era lo que pretendía hacer.
Veamos otro pasaje que nos habla acerca del ángel de Jehová. Es este, mire. Jueces 13 del 15 al 18. Oscar, si lo lees, por favor. Jueces 13 del 15 al 18. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Correcto. Vea de que en este caso, cuando estos son los papás de Sansón. Estos son los papás de Sansón que se encuentran con el ángel de Jehová. Y cuando ellos le preguntan, ¿y cómo te llamas? Le dijo, admirable. Ah, bueno, ¿y admirable quién es? Bueno, en Isaías 9:6 dice la Biblia que Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Eso es lo que dice Isaías 9:6. Y mire cómo lo entienden ellos. Jueces 13 del 21 al 22. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Y mire, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Entonces, precisamente por ese trato tan particular, por ese trato tan especial que recibe el ángel de Jehová, es precisamente que se entiende de que el ángel de Jehová es Jesucristo antes de su encarnación. Ahora bien, entonces eso nos ayuda a entender esa cuestión de que por qué el ángel no podía derrotarle. Y es aquí donde se enciende la lucecita. ¿Y quién dice que el propósito del ángel era derrotarlo? Porque si usted se fija por todo el precedente que traemos, nos topamos con un Jacob que era un gran tramposo, se va a Ur, se encuentra con la horma de su zapato en el tío Labán, regresa de Ur y después de este incidente, ¿quién lo espera? Su hermano, pero él no sabe qué es lo que va a suceder. Es lo que va a suceder de que si su hermano lo va a querer matar o qué se supone que le va a querer hacer. Entonces está la situación de que definitivamente el propósito del ángel de Jehová no era matarlo. Porque si matarlo quería, eso podía ocurrir en un instante, pues. Eso podía ocurrir en un instante. Lo que el ángel de Jehová en este caso quería, o Jesucristo antes de su encarnación, lo que pretendía de Jacob que era que dejara de ser el tramposo que había sido hasta ese momento. ¿Y qué es lo que nota usted? Que después de esa lucha, Jacob cambia. ¿Pero qué necesitó? Que Dios lo tirara al piso y que le hiciese entender, no, mira, papito, no son las cosas así como vos decís. Es que vos te has acostumbrado a que todo se resuelve a través de la trampa. Y las cosas no funcionan así. Si realmente querés que te bendiga, las cosas no funcionan así. Entonces, en ese momento, ¿cuál es el propósito de la lucha? Que Jacob cambie. Que Jacob cambie, porque hasta ese momento él había sido un tramposo de primera línea. Pero después de ese momento que se da este incidente, que este varón pelea con él, le cambian el nombre y la vida de Jacob cambia. Ah, pero ¿qué necesitó? Necesitó que lo tiraran al piso, ¿va? Necesitó que lo tiraran al piso, porque dice la escritura que ¿qué hizo el varón? Que como Jacob no lo quería soltar, lo tocó de la cadera y lo destrabó. Y ya desde ahí ya quedó cojeando para el resto de su vida. Y por eso me parece bien interesante esa observación que hacía el hermano Jan al principio, ¿va? De que él decía de que en alguna medida, y me gusta eso, de que Saúl al verlo como que le tuvo un poco de lástima, ¿va? En el sentido de decir, ay, pobrecito mi hermano, mire, ya como que a esta altura del partido como que ya no tiene sentido poner a pelearme con él por algo que ocurrió hace 20 años. Y ya vamos a comentar un poco ese incidente. Ahora bien, mire la otra cosa que sucede por acá y que es el otro punto que también hay que mencionar. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando Jacob y Esaú se encuentran? Lo que ocurre es esto, mire.
lo que ocurre es esto. Hermano Alex Ramírez, ¿nos puede leer Génesis 33 del 1 al 4, por favor? Génesis 33 del 1 al 4. Amén. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Correcto. Vea que aquí se da otra situación bien interesante. Así como Dios había estado tratando con Jacob, Dios también había estado tratando con Esaú. ¿Cómo así? Porque Esaú, si usted recuerda, 20 años antes, una de las cosas que él había dicho era, cuando mi papá se muera, Jacob sigue. ¿Verdad? Por esa trampa que me hizo de que me engañó, que me quitó la bendición, que me quitó la primogenitura. Nomás se muera mi papá, Jacob sigue. Él estaba con aquello de que eso tenía que ser. Pero ¿qué sucede 20 años después? Y este es un punto bien interesante. Dice la escritura que en lugar de Esaú de quererlo matar, ¿qué fue lo que sucede? Lo abraza y se ponen a llorar. Y fíjese que sabe por qué es eso. Y quizás es una de las partes más interesantes de la historia. Es esto, mira, que cuando Jacob le quiere dar los regalos para contentar a Esaú, mire lo que le dice. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y mire lo que dice. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Lo importante es esto, mire. Muchas personas nos pudieron haber dañado en el pasado. Pero si usted se pone a pensar, uno, ocurrió hace un montón de tiempo. Y dos, si usted se fija, es más lo que Dios le ha dado a usted que el daño que estas personas le hayan podido hacer. Se lo voy a repetir por si se le fue la idea. Uno, ocurrió hace muchos años. Y dos, lo que Dios le ha dado a usted ahora es mucho más que el daño que esta persona le hizo. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, por eso es que viene Esaú y le dice, no, mira, le dice, sí, yo tengo lo suficiente. Aunque me tocó una de 3 partes de la bendición, pero vieras qué abundante es, hombre. Vieras qué abundante es, fíjate, vieras que qué bien me va con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que Dios hizo, no solamente Dios trató con Jacob en el sentido de que le quitó lo tramposo, sino que también trató con Esaú en el sentido de decirle, mira, la verdad que no vale la pena ponerse a pelear por cosas que ocurrieron allá hace 20 años. Es como a veces aquellas personas que todavía tienen cólera con los papás por cosas que los papás hicieron. Y tal vez fueron hace 25, 30 años, ¿y qué importa a esta altura a usted? Entonces, lo que se da es precisamente eso, que viene Esaú y le dice, no te preocupes, yo con lo que tengo suficiente. Y si vos te llevaste, mira, a esta altura de la vida ya no importa. A esta altura de la vida ya no importa. Ahora mire lo que sucede acá. Génesis 33 del 18 al 20. Hermano Cristian, si lo lee, por favor. Génesis 33 del 18 al 20. Amén, pastor. Después Jacobo llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas, y crigió, dice allí, un altar, y lo llamó el Elohim Israel. Correcto. Eso de el Elohim Israel significa Dios, el Dios de Israel. Ajá, pero vea qué interesante todos esos cambios. ¿Cómo tenemos a Jacob en sus inicios? Un tramposo de marca. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Tuvo que pelear con él
para quitarle todo eso. Entonces, cuando se ve esa situación de que, ay, ¿por qué Dios no podía con él? No es tanto el hecho de que no lo podía vencer físicamente. El problema que estaba teniendo Jacob en ese momento era su orgullo. Ese era el problema por el cual Dios no podía obrar en su vida. Cuando su orgullo es doblegado, entonces las cosas comienzan a cambiar. Jacob le dice la verdad al ángel de Jehová sobre quién es. El ángel de Jehová lo puede bendecir. Dios le arregla el problema con su hermano y él entonces ya puede regresar. Pero ya se dieron todos esos cambios. Ya se dieron todos esos cambios. Ya se dieron todos esos. Y ahora mire qué es lo que sucede. La otra parte que también es bien interesante. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Mire esta cita que le voy a poner acá, Génesis 28 del 13 al 17. Mire lo que dice. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, es cuando Jacob tiene el sueño de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y mire qué interesante, y ahí se lo he marcado, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En eso que le he marcado hay una situación bien interesante, que le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tenía promesas para Jacob. ¿Por qué al principio no las podía hacer? Porque él era un tramposo. Necesitaba primero quitarle todas esas cosas antes de que Jacob estuviese listo para recibir la bendición que Dios iba a traer sobre él. Después de que el tío Labán le hizo pagar todas, después de que el ángel de Jehová luchó contra él y lo dejó destrabado de la cadera para toda su vida, y después de que Jacob se sinceró con Dios, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hoy sí ya te puedo bendecir. Hoy sí ya te puedo bendecir. ¿Por qué? Porque todas esas cosas malas que tú tenías, ahora que ya estás dispuesto a botarlas, hoy sí estás listo para poder hacer lo que yo quiero hacer contigo. Así que vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algún aporte que quiera hacer sobre todo esto que hemos dicho, pues ahorita tiene la mesa está servida. Dígame, hermana Claudia, por favor. Hermana Claudia, dígame. Sí, acabo de entender ahora algo que siempre me había preguntado, por qué es que Jacob luchó, pero la verdad es que está representado allí la redención, ¿verdad, pastor? Sí. Está representada la redención porque nosotros estamos en guerra contra Dios cuando no hemos tenido un verdadero arrepentimiento. Hay una lucha. El alma está oponiéndose a Dios, igual que Jacob. Y cuando viene el Señor, se presenta, se humilla, bota su orgullo, te arrepientes, y Él te da un nuevo nombre, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Y eso es lo que estaba enseñándonos ahí, la palabra, que ahí está la redención, en la lucha de Jacob con el ángel. Ajá. Y es que fíjese que yo siento que a veces la gente, vaya, por ejemplo, a los niños se les enseña eso de que Jacob luchó con un ángel. Sí, es cierto, sí luchó con el ángel, pero el asunto es que era lo que se suponía que pretendía que sucediera, ¿va?
O sea, para poder ser objeto de la bendición de Dios, primero había que, fíjese que es por eso de que, por ejemplo, en el Salmo 66 dice, porque tú nos probaste, dice, y nos probaste como se afina la plata, dice. O sea que la tienen que someter al calor intenso para que se quemen todas las impurezas. Y según dicen de que precisamente cuando ya el que la está trabajando, cuando el que la está trabajando ya ve que está lista, sabe cuándo es, cuando él puede ver su rostro reflejado en la plata. Igual que Entonces, hasta ese momento es entonces cuando se puede, hasta ese momento. nos parecemos a Cristo. Claro, hasta Vamos a entonces, ser pulidos. así es. Entonces lo que ocurrió con Jacob fue eso, que lo metieron a un proceso de purificación, pero bárbaro. A un proceso de purificación, pero bárbaro. Veamos, les voy a decirle primero el hermano Cristian, después el hermano Oscar y después la hermana Gladys. Hermano Cristian, por favor. Sí, pastor, yo tengo dos preguntas. A ver. Con respecto al ángel de Jehová, porque hemos leído de que dice que a Dios nunca lo ha visto, nadie lo ha visto jamás, ningún hombre, ¿verdad? Sí. Cuando vemos en Génesis capítulo 3, el versículo número 2, dice que el ángel de Jehová se le apareció en la llama de fuego a Moisés. Sí. Pero en el verso ya 4 dice que Jehová le habló. Es correcto. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Y también encuentro que allá en Zacarías capítulo 3, cuando el sumo sacerdote Josué está, digamos, mal vestido y está Satanás para acusarle, dice que el ángel del Jehová estaba ahí con él y reprendió a Satanás y le dijo esta frase. Jehová dice que le dijo, Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Correcto. O sea, está diciendo como si Dios le dice a Dios, reprende a Satanás. Entonces, en ese caso es Jesucristo diciéndole a Dios que reprendiera a Satanás, pero se ve un poco confuso cuando dice Jehová le dijo a Jehová, pero en realidad es Jesucristo diciéndole a Dios, ¿verdad? Así que Jehová te reprenda. Así es. Entonces, lo que puedo ver, pues, que siempre aparece ese ángel de Jehová con esa autoridad, ¿verdad?, de divinidad, que le atribuyen como Dios, pues, ¿verdad? Que es Dios, pues, Jesucristo. Sí, y se ve que está revestido de una autoridad que prácticamente ningún ángel en las Escrituras tiene, porque por eso le hacía el caso ese del de Apocalipsis, que cuando Juan lo quiere adorar, no le dijo, yo soy consiervo. Así es. Pero este sí se deja adorar y no tiene ningún reparo en hacerlo. Este sí. Así es. ¿Pero por qué? Por la clase de persona que es. Así es, pastor. Y la otra era con respecto, pastor, de que el cambiar el nombre, eso era algo bastante, no sé, cultural, porque lo veo en el Nuevo Testamento con Jesucristo, le cambió el nombre a Pedro, de Simón a Pedro, a Juan y a su hermano le puso los hijos del trueno. Entonces, no sé si, ¿qué tiene que ver el cambio del nombre? Esa sería la pregunta. Es que lo que pasa que el cambio del nombre generalmente quien lo hacía era Dios. Ok. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. El cambio lo hacía Dios y generalmente lo hacía para indicarte que algo había ocurrido en la vida de esa persona que había producido un cambio en su vida. Por ejemplo, Josué, el sucesor de Moisés, ¿cómo se llamaba antes? Oseas. Oseas, Pero ¿qué fue lo que sucedió? Ya cuando Dios dijo, vos vas a ser el sucesor, hoy ya no te vas a llamar Oseas, sino que te vas a llamar Josué. ¿Verdad? Entonces que se da esa situación de que generalmente Dios era el que cambiaba los nombres precisamente para indicar de que algo especial había ocurrido en la vida de esa persona. Ok. Podríamos decir que sería como un cambio de identificación o de posición, pastor. El cambio del nombre. Podría ser. Véalo también, tal vez no tanto como así, sino que véalo más que todo como que Dios en la vida de esa persona está el punto de que mira vos, hasta aquí eras así y ahora vas a ser así. Un cambio de naturaleza. ¿Cómo? Un cambio de naturaleza, un cambio de naturaleza. Y eso le explica a usted también, por ejemplo, porque en una de las promesas del Apocalipsis a las iglesias que se le dice que Dios tiene un nombre nuevo. Así es. O sea que el cambio de nombre es porque va a haber un cambio de estado.
De Ese hecho, nosotros también tenemos un nombre nuevo. algo por el estilo, algo por Ah, el estilo. Bueno, veamos, bueno, esa Oscar. era mi pregunta, pastor. Ok, Gracias. bueno, Oscar y después la hermana Gladys. No, solo un pequeño comentario, pastor, de que la relación entre Labán y Jacob perfectamente es un ejemplo de que Dios permite dificultades en nuestra vida como castigo, pero más que como un martirio, es para precisamente una exhortación, para llamarnos la atención, que podamos volver sus caminos, ¿verdad? Que podamos apartar todo aquello que nos aleja de Él. Es correcto, es correcto. Y eso es precisamente lo que sucedió. El libro de Hebreos, por eso es que dice que Dios al que ama disciplina, vaya, en este caso la disciplina de Jacob se llamaba Labán. Así que ahí estuvo la cosa. Dígame, hermana Gladys, perdón. Sí, pastor, solo un comentario, que muy linda la enseñanza, pastor, ¿verdad? Lo que puede uno aprender de estos pasajes, porque no solo el cambio, bueno, yo leí un comentario que el hecho de que Jacob después de ese encuentro haya quedado cojeando es un indicativo de que todo aquel que tiene un encuentro con Dios ya no camina igual por la vida, ¿verdad? Porque Jacob cambió Qué su bonito, manera de qué caminar, bonito está eso. ¿verdad? Qué Que bonito está eso. ahora cojeaba y antes no cojeaba. Entonces su cambio o sea, el cambio en su caminar en la vida fue notorio, fue un cambio muy significativo y sí es una gran enseñanza para nuestra vida. Y el hecho de que yo veo también la misericordia de Dios, porque qué necesidad tenía Dios de pelear con él, pues como usted dice, ¿verdad? Si lo hubiera querido matar, lo mata, pues, Bueno, ¿verdad? Igual con nosotros, ¿verdad? Dios no tenía la necesidad de hacer lo que hizo por nosotros, sin embargo, Él tuvo misericordia, ¿verdad? Y ha hecho un cambio también en nuestra vida a través de un trato que ha tenido con nosotros también. así es. Es por eso de que usted se fija a la luz de todo esto, que el propósito del ángel no era matarlo en el sentido de que acabar con su existencia. No, Exacto. no, sino que el plan era otro, pues. El plan Sí. era otro. Tal vez la parte a la que yo quiero llamar su atención y que a veces hay quienes dicen, Dios cómo me ama a pesar de lo que soy. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí Ujú. estamos bien. Cuidado en lo siguiente, Seguir en igual. pensar, cabal, en pensar que nos podemos quedar ahí. Exacto, Ahí está malo, exacto. porque Dios nos ama a todos a pesar de lo que somos. Pero eso no debe ser excusa para quedarnos ahí, sino que debe ser el punto de partida para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Amén, amén. Ese tal vez es el punto importante, ¿va? Ese tal vez es el punto importante. Veamos, ¿algún último comentario o algún aporte antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguien tiene algún último comentario o alguna última aportación? Han habido comentarios muy interesantes y qué bueno que han quedado todos grabados, ¿verdad? Para que después, posteriormente, los podamos ver. Pues yo veo, pastor, como le comentaba hace un par de semanas, que los pecados en la familia se repiten, ¿verdad? Porque, y no podemos hablar de maldiciones generacionales, pero la verdad es que el enemigo hace que los hijos pequen igual que sus papás, porque el mismo pecado de Jacob con sus hermanos lo cometieron José, los hermanos de José también. Ujú. Igual Raquel y Rebeca eran sobrina y tía y los mismos pecados cometieron. Entonces, tal vez las maldiciones no existen, pero sí hay repetición, patrones de pecado en la familia, ¿verdad? O sabe que tal vez no lo veamos desde el punto de vista maldición, sino que la gente como que piensa de que eso que se hizo fue bueno. Le voy a poner un caso. Usted se fija que los hijos de Elí fueron malos. Samuel, cuando tuvo sus hijos fueron malos también. Sí, son patrones de pecado, son Ay, patrones que se hacen inconscientemente, porque ujú, usted no lo sabe, usted comete mismos pecados, pero no se da cuenta, hasta ajá, que se da el entendimiento y después de un arrepentimiento y un análisis y un inventario moral, como dicen los alcohólicos anónimos, es que uno puede darse cuenta
de que está repitiendo los mismos pecados. Ujú. Y fíjese cómo se ve, vaya, por ejemplo, en ese paralelismo que usted hace. Vaya, es cierto de que, vaya, pues, de que Jacob y Esaú tuvieron problemas como hermanos. José tuvo problemas con sus hermanos, solo que hay una pequeña diferencia. José resolvió el problema actuando rectamente. Ahí estuvo la diferencia. El problema siempre fue el mismo, fue problema entre hermanos. Esaú y Jacob, Jacob lo trató de resolver de una manera tramposa. José lo resolvió de la manera correcta. O sea, como que algo, como querer decir, como que había escarmentado de lo que había sucedido allá, y él dijo, no, mire, tiene que haber otra manera de resolver esto, ¿no? Ajá, y cuando se habla de las cortes celestiales, pastor, eso es lo que se hace. Cuando usted va a la corte celestial, va al tribunal, va al juez, ¿verdad? A Dios, y confronta al fiscal que lo acusa, y cambia el veredicto que se le ha dado a la persona en ese pecado. Y eso es lo que hizo José cuando perdonó a sus hermanos. Cuando él entendió, no, ustedes hicieron un mal, pero Dios lo usó para el bien. Pero si José hubiera seguido cometiendo los mismos pecados, y tal vez raíces de amargura contra sus hermanos, ese pecado seguiría con sus hijos. Claro, claro. Y fíjese que déjeme hacerle una última reflexión respecto de ese pasaje que le cité hace un rato de 1 de Juan 1:9. Si usted se fija, el pasaje dice, si confesamos nuestros pecados, hay dos palabritas ahí que son bien interesantes. Dice, Él es fiel y justo Y justo. para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué menciona la justicia? Menciona la justicia porque algún tipo de disciplina va a haber, ¿verdad? Algún tipo de disciplina va a haber. Algún daño que nosotros hicimos, lo tenemos que resolver. Y es que esa fue la otra cosa que pasó con Jacob. El hecho de que Dios prácticamente lo orilló a enfrentar a su hermano y a disculparse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es que dice la Escritura que Dios es fiel, pero también es justo. ¿Justo por qué? No, mira, vos hiciste daño. Vos hiciste daño. Entonces, como hiciste daño, tenés que pedir perdón. Tenés que pedir perdón. Es precisamente parte de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. O sea que no solamente te va a decir, ok, asunto arreglado, pero también cuando dice limpiarnos de toda maldad es que voy a hacer un tratamiento contigo para que no lo volvas a hacer. En ese aspecto, ese pasaje es bien comprometedor, le diré. Ese pasaje es bien comprometedor. Sí, porque no solamente te quita el pecado, sino que te hace también que ya no lo cometas. Así es, así es. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana, aprovechando que el colegio todavía va a estar de vacaciones, ¿no? Bueno, el tema para la próxima semana es mire, el cielo, ¿verdad? O sea que vamos a hablar, yo recuerdo que el pastor decía de que no hay muchos libros acerca del cielo, es cierto, pero sí hay bastantes pasajes bíblicos que nos hablan acerca de él. Así que la próxima semana vamos a hablar acerca de el cielo. Ese va a ser el tema para el 27 de junio a las 7 de la noche. Así que no me resta más pues que agradecerles por su presencia. Vamos a orar pues para darle gracias a Dios y posteriormente va a estar subido el video para que usted lo pueda rever y lo pueda recomendar a alguien más. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Gracias por los hermanos que se conectaron, por los aportes que hicieron y por todo lo que tú nos has enseñado en esta noche. Bendice sus vidas, guíanos por el camino recto. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Tengan una muy feliz noche. Dios le bendiga, pastor. Igualmente. Dios le bendiga, compañero. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Buen día, pastor Peñate. Bueno, Gracias. Bueno.